Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto, Víctor, estar de nuevo. ¿Otra vez? Coincidir nosotros, coincidir con quienes nos escuchan en este hermoso escenario que ya nos gustó, hemos ¿verdad? elegido, ya nos gustó. La primavera cede al verano y luego al otoño y al invierno. Y aquí estamos. Y estamos en pleno otoño, ¿verdad? Sí. Nos da Pero mucho qué bonito gusto, pasaje, ¿verdad? nos da mucho gusto estar con quienes nos escuchan en esta serie de videos semanales, uno por semana, que se titula de Chile, mole y picadillo. Para que escojan, ¿verdad? Para que cada quien se sirva a su gusto de los contenidos aquí expuestos y pueda disfrutarlos, aprovecharlos para su desarrollo integral. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Me he propuesto comentar brevemente algún libro que sea recomendable desde mi punto de vista. Y hoy quiero hablar de un libro que compré en su versión electrónica que se llama Comparación de los 10 mayores imperios de la historia. Ah, qué interesante. Un recorrido a través del tiempo. El autor se llama Joaquín Ruiz. ¿Mexicano? No sé, busqué por todos lados quién es y no lo encontré. Porque fue un libro que lo publica Amazon. Ah, ok. Y dice ahí, el autor es una publicación independiente. Uy, no quiere dar. No sé si es español, si sea latinoamericano, si Habla sea español. mexicano, eso sí. Es el idioma de Dios. Sí, bueno, uno de los muchos. Uno de los muchos. Es políglota. Fue escrito en 2023. Reciente. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Te gusta la historia? Me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque mira, hay una placa que vi en el Museo de Antropología hace tiempo que fui a México y dice: valor y confianza en el porvenir hallan los pueblos en la grandeza de su pasado. México es grande en su pasado. Y culturas sabias, mayas y toltecas. Ajá. ¿Y qué pasa cuando, por qué muchas personas dicen la historia? Qué aburrido, eso ya pasó, eso para qué sirve? Hay muchas personas que piensan así. Víctor. Hay que aprender los errores. Este autor tiene esta frase magnífica para mí, dice así: la historia en general de una familia, pero él lo aplica a un pueblo, a la humanidad. La historia es un maestro. Ándale. Valioso. Siempre, siempre, siempre dispuesto a revelar sus secretos si estamos dispuestos a escuchar. ¿Tiene secretos la historia? Claro. ¿Cómo no considerar que tiene secretos? Profundiza. Han sido personas, seres humanos como nosotros, ciertamente en otro tiempo y en otro contexto, pero con las mismas necesidades que nosotros. Claro. Con muchos problemas similares a los nuestros. Y si de la historia aprendemos cómo algunos fueron exitosos y salieron adelante algunos pueblos, habremos aprendido grandes lecciones. Así es. Este programa lo dedico yo especialmente a aquellos que quieren dedicarse a la política como profesión. Bravo. O que están ejerciendo la política actualmente. Muy bravo. Porque vamos a ver aquí, es un libro breve, no es un libro de historia. Ajá. No entra a los detalles, pero es un libro que da como muchas pistas para profundizar en cosas que a un político le pueden interesar. Okay. Habla de las 10 mayores imperios de la historia. Podrá ser discutible si son efectivamente los 10 mayores imperios, con qué criterio. Es que ha habido más. Pero el autor así los escogió. ¿Cuáles son? Persia. No. Primero los escoge y son los siguientes: el Imperio Británico, de los siglos XVIII al XX. Fue el imperio más grande de la era moderna y se expandió por América del Norte, India, África, Australia y partes de Asia. 2. El Imperio Mongol. Empecemos a ver cómo hay diversidad de razas y cada raza con sus características y con su contexto geográfico. El Imperio Mongol, siglos XIII y XIV, liderado por Gengis Khan. Y los sucesores, se expandió desde Asia Oriental hasta Europa Oriental, un vasto territorio.
3, el imperio ruso. Ruso. Ya te vimos el británico, el mongol. Raza, vamos a usar colores. Raza blanca, raza amarilla. El imperio ruso, más mezclado. Siglos XVII al siglo XIX. El imperio de los Ares. Un vasto territorio desde Europa del Este hasta Siberia y el norte de Asia. Catalina la Grande. Muchos personajes de ese tipo. 4. El imperio español. Siglos XVI al XVII. España, un vasto imperio más allá del mar con las conquistas en América, Asia y África. El descubrimiento de América. 5. Dinastía Qing. Chinos. Siglos XVII al XX. Gobernó desde esos siglos, expandiendo su territorio por toda China, Mongolia, Tíbet y partes de Asia Central. Siguiente dinastía, otra China, Yuan, siglos XIII y XIV. Kublai Khan, bajo la dirección de los mongoles, estos fueron mongoles, establecieron la dinastía Yuan, fusionando las culturas mongol y china, fusión de culturas. 7. El Imperio Romano. Muy conocido. Siglos I al V. Ahí en ese imperio nace Jesucristo. Exactamente, y se expandió por Europa, África del Norte, partes de Asia durante siglos, y su influencia perdura hasta nuestros días. 8. Dinastía Han, China. Siglos III antes de Cristo al III después de Cristo. Experimentó avances en ciencia notables, en ciencia, tecnología y comercio. Mantuvo la ruta de la seda. 9. Imperio Bizantino. Siglos IV al XV, heredó la tradición romana y prosperó alrededor del mar Mediterráneo. Y por último, el califato Omeya, califas. Árabe. Sí, árabes y el islamismo, expandiéndose desde la península ibérica hasta el norte de África y Persia, siendo fundamental en la expansión del Islam y la preservación de conocimiento clásico. Bueno, el autor elige esos imperios. Pero me doy cuenta que no pusiste, todos los que pusiste son después de Cristo. No, hay algunos que están antes de Cristo. ¿Así? Por ejemplo, el Imperio Romano, siglo I antes de Cristo. Siglo I antes de Cristo. Por ejemplo, había otro por ahí. Hay otro imperio, el persa, también. Sí, por eso te digo que son imperios que el autor eligió. No es la última palabra. De acuerdo. Pero orientan. Luego los compara uno con otro. Fíjate en los 10, en los aspectos en los que los compara. Su geografía y su extensión territorial de cada imperio. Su gobierno y cómo estaban organizados políticamente. Su economía y su comercio. La sociedad, las clases sociales, la estratificación, la cultura y la religión. Sus conquistas y cómo se fueron expandiendo. Las relaciones con poblaciones indígenas o nativas. Sus caídas y sus declives. Todo imperio tiene un ciclo, ¿no? Y legado y contribuciones. ¿Sí? Exactamente. ¿Cuál es su legado? Ok. Al terminar, después de comparar esos 10 imperios en estos aspectos, concluye con las lecciones aprendidas. Qué interesante. ¿Qué nos deja todo esto? Okay. Es un libro breve, no es de historia. No esperemos encontrar detalles de todo esto. Ni muchas páginas tampoco. No, pero son guía para que si algo te interesa, luego vayas a otros fuentes de información. Para mí esto es el caminar de la humanidad. ¿Esto es el caminar de la humanidad? Por lo menos en imperios notables, los más grandes, los más famosos. Y entonces de cada imperio saca una lección. Okay. Puede ser discutible, puede ser relativo, pero es digno de atención. Por ejemplo, el Imperio Británico, después de revisar y compararlo con otros, ¿qué destaca? ¿Qué lección nos deja ahora a la civilización, a la cultura del siglo XXI, a los políticos de hoy que quieran estar atentos para que si algo de esta lección aplica hoy, aquí y ahora, puedan ir a la historia? Pero siempre y cuando sea para bien, ¿no? Y aprender del Imperio Británico, para bien, claro. Son lecciones para bien.
El Imperio Británico, lo leo textualmente porque es importante y breve, demostró su capacidad de adaptación. Es importante. A la medida que evolucionaba de un imperio colonial a una potencia global. Su transición hacia una democracia parlamentaria. Democracia. Es un ejemplo de cómo las instituciones pueden cambiar con el tiempo. Una institución puede ser modificada para mejorar y las instituciones determinan mucho de la eficacia, de la eficiencia, de la efectividad, de la democracia o del gobierno de un país. Muy bien. Cómo el Imperio Británico fue capaz de adaptarse. La palabra clave es esa. ¿Te acuerdas que tomamos el principio de flexibilidad? Sí, ¿verdad? Importantísimo para todo. Sí. El Imperio Mongol, ¿qué lección nos deja? La promoción, no solo sufrir, sino la promoción de la diversidad y la tolerancia. Ah, caray, el Imperio Mongol, ¿por qué? Hay que ver la historia. Los mongoles promovieron la tolerancia religiosa y la diversidad cultural a lo largo de la ruta de la seda. ¿Cómo necesitamos hoy aprender a convivir culturas diversas? Tolerantes. A ser tolerantes. Aceptar. ¿Cómo lo hicieron a nivel de sociedad, en sociedades diversas, a nivel de un imperio tan vasto como el mongol? Gobernantes actuales, gobernantes futuros, aprendamos de la historia del imperio mongol. ¿Cómo lo hicieron? Imperio ruso. Lección: la importancia de la innovación cultural. Otro principio que hablamos, ¿te acuerdas? Innovación cultural. Sí. ¿Por qué? El Imperio ruso nos recuerda la influencia duradera de la cultura en la política y la sociedad. La literatura, la música rusa continúan siendo influyentes. Las bellas artes. Hay que invertir en la creatividad y la expresión cultural. Gobernantes, políticos, ¿quieres ver el impacto de la inversión en cultura? Ve el Imperio ruso, profundiza en esa historia, ve quién destacó, cómo lo hizo, qué visión tuvieron sus gobernantes. Imperio español, ¿cuál crees, Víctor, que sea la lección que nos deja el Imperio español? Resultado de esta comparación, según el autor. Los españoles, cuando llegaron a este país, nos dejaron dos legados muy fuertes: el cristianismo y el idioma. Con eso. Bien, el autor habla de la riqueza de la diversidad cultural, la fusión de culturas en el Imperio español en América Latina, cómo la diversidad puede enriquecer una sociedad. Se puede discutir porque se dijo que la cruz se impuso sobre pero hay que estar atentos a lo que es la leyenda negra. Hay que acostumbrarse a desmitificar la historia. Hay que ver lo que en realidad sucedió. Pero al menos desde el punto de vista del autor, es un ejemplo de cómo manejar la diversidad cultural. Una cultura como la de los nativos y una cultura como la española. ¿Cómo lograron? Se habla de sincretismo, pero quizá en más de algún caso una verdadera síntesis. Dinastía Qing. Lección: la gestión efectiva. Gestión. De un imperio diverso. Muchas culturas, muchas razas, muchas costumbres, muchos valores. ¿Cómo gestionar efectivamente la diversidad? Gestionar viene de gestar, ¿verdad? Sí. Es la importancia de la administración y gestión de un imperio vasto y diverso. En un mundo de hoy diverso, estas lecciones son esenciales. Muy interesante. ¿Cómo hacerle aprender de los chinos en eso? Dinastía Yuan, la promoción de la igualdad. Importante. Y la diversidad cultural. Y el Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿cuál será su lección fundamental? Bueno, eso es muy amplio esto, porque... ¿Sabes cuál resalta el autor? Su base legal sólida. Estado de Derecho. Leyes. Los impuestos. Ciertamente luego fue decayendo. Va decayendo, sí. Todo imperio decae, ¿verdad? Sí. Pero en su auge... sí. Tenía... Se apegaba, se vivía en un estado de derecho. Y sobre todo para poder... Por ejemplo, en el caso de San Pablo, ¿te acuerdas? ¿De San Pablo? San Pablo. Pues él... era ciudadano romano. Era ciudadano romano. Sí. Y atacaba a los cristianos. Y al principio, pero que se convirtió y demás. Sí. Luego apeló. Cuando querían juzgarlo allá en Jerusalén, apeló como ciudadano. Justicia, ¿verdad? Quiero que me juzgue el César.
o el tribunal del César, y lo mandaron a Roma. A Roma. Sí. Entonces, ese derecho, ese Estado de Derecho, pero es algo que se respeta, por eso es Estado de derecho, no nada más derecho. Gobernantes, ¿quieres aprender cómo lo hicieron? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo llegó a su auge o apogeo? Aprende de la historia de los romanos, ve quiénes, cómo fue, cómo se gestó, quién influyó. La dinastía Han, la importancia de la innovación tecnológica. Ándale. Desde entonces. La dinastía puede impulsar, en un mundo impulsado por los avances tecnológicos, puede ver cómo le hizo esa dinastía Han en China para promover la innovación tecnológica y qué resultados logró. El Imperio Bizantino, la promoción de la cultura, aprender de ellos, la cultura. Es clave, sí, promover la cultura. Y el Califato Omeya, la promoción de la educación y la ciencia. Educación, palabra clave, ¿eh? En este país, palabra clave. Educación y la ciencia. Así es. Entonces, ¿cómo aprender de eso? ¿Qué comentarías para concluir este video? ¿Crees tú que sea interesante leer este libro? ¿Qué les dirías? Tú no lo has leído. No, para lo que me estás diciendo, sí, me está llegando mucho porque... ¿Por qué crees que sea importante para los que nos están escuchando que lo lean? ¿Por qué? Porque mira, los españoles pues, no nos conquistaron, nos dejaron. O sea, fue una fusión de dos culturas. La cultura náhuatl muy rica, muy sabia. La cultura maya igual, ¿sí? ¿Y dónde está eso? Me acuerdo mucho que en una ocasión comentaba que tanto la cultura tolteca como la maya tenían una palabra muy fuerte que era la cosmovisión. Se comunicaban con los seres superiores y no lo hacemos ahorita. Estamos dejando a Dios fuera de nuestras vidas en lugar de comunicarnos por Él. O sea, por ahí va el asunto, ¿verdad? Porque, insisto, los españoles dejaron cuando dizque conquistaron América dos cosas, la religión y el idioma. El idioma español es de lo más rico que hay, pero lo traje. España nos dejó ese legado. Sí, y quizá yo concluiría con esta recomendación otra vez, especialmente para ti que nos estás viendo, que eres joven, quizá y que piensas dedicarte a la política. Que los jóvenes nos oigan. Y si eres político, que sepas, en la historia, que es un gran maestro, puedes encontrar muchas lecciones que pueden enriquecer tu visión de la política y tu aportación a la sociedad moderna para su transformación para bien. Es un libro que te recomendamos mucho. No es para que sepas de historia. ¿No puedes repetir el nombre del libro? Sí, ahorita lo voy a repetir. No es para que sepas de historia, es un libro que no entra a detalles. Es como de reflexión, ¿no? Es para que te empuje a profundizar luego los detalles de la historia que a ti te interese. De estos 10 imperios, ¿cuál es el que más te interesa y por qué? Y entonces te vayas a otras fuentes de información para que profundices. El título del libro, lo repito, es Comparación de los 10 mayores imperios de la historia. El autor, Joaquín Ruiz. Lo puedes encontrar en Amazon, en su versión pasta blanda o en su versión electrónica. Joaquín Ruiz, Comparación de los 10 mayores imperios de la historia. Muy buen tema, ¿eh? Con esto nos despedimos. Mandamos un abrazo, deseando que haya sido y que sea de provecho lo que hoy hemos compartido contigo. Hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos.